Esta semana, cuando preparábamos el programa de hoy, nuestro filósofo de cabecera me dijo: voy a hablar de la naturaleza, del mar, de la montaña, de la luz, de la costa. Yo le pregunté, ¿la filosofía y la naturaleza tienen algo que ver? Me dijo, joder, muchísimo. José Caro Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. O sea, ignorante del todo yo. Vale, pero a saber, la naturaleza es la base, la physis, como dicen en filosofía, y es el inicio de la investigación filosófica. Pero uno tendería a pensar que la filosofía tiene más que ver con el pensamiento, con la reflexión, con el mundo interior, claro, también con la naturaleza. Y esencialmente con la naturaleza. Sobre todo los primeros filósofos, empezando por Tales de Mileto, el acipotado, ¿te acuerdas? El que se cayó. Ese me llegó al alma. Bueno, pues, el filósofo acipotado. Tales, lo primero que hicieron estos filósofos fue poner el foco de atención en la naturaleza. Es decir, querían entender cómo habíamos llegado a donde habíamos llegado. Entonces, él, investigando al principio, llegó a entender que la physis, el origen del arjé, era el agua. O sea, que él comenzó con algo que aquí tenemos cerquita, a escasamente 700 metros, que es el agua. Y él dijo, bueno, pues si entendemos la naturaleza, y luego incluso los grandes filósofos como Einstein, que yo lo considero un gran filósofo, descifrando cómo funcionaba la naturaleza, consiguieron, entre otras cosas, entender mejor al ser humano. ¿Comenzamos por el agua entonces? Venga, ¿Comenzamos por el agua, pero por el Mediterráneo concretamente o por el agua en general? ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, si te parece, comenzamos por el agua en general y luego me lo traigo aquí, ya cerquita, al Mediterráneo. Vamos. Has hablado de Tales de Mileto. Sí, porque el agua, entre otras cosas, ya tenía una esencia filosófica muy fuerte, incluso antes de la filosofía, porque la religión y la mitología también tienen el foco de atención en el agua. El Ganges, el río Ganges, efectivamente, por ejemplo, me viene a la cabeza. Efectivamente, pero si vamos a rascar a la mitología, que a mí me gusta mucho. Mira, te vas a los griegos y encuentras que el río Lete es un río que está en el inframundo. Y es el río al que bajan las almas de los muertos y están obligadas a beber en ese río. Y cuando beben ese agua, olvidan toda su vida anterior y pueden comenzar desde cero. Es decir, el agua es un elemento en mucha mitología purificador. Sí. Y de hecho, el bautismo se hace a través del agua en la religión cristiana y católica. Si es que hay ahí una afluencia de elementos... Nunca mejor dicho. Sí, bueno, claro, hablando de líquido, que hace que se convierta en el gen primario del análisis filosófico. Bueno, y el Mediterráneo. A ver, ¿qué tiene que ver, qué relación podemos establecer entre el Mediterráneo y la filosofía? Hay una relación geográfica importante, porque los griegos con el mar Egeo y el Mediterráneo, esa fusión cultural, trajeron lo que hoy conocemos como la historia de la filosofía, es decir, el inicio del pensamiento. Pero creo que incluso metafóricamente o literalmente podemos encontrar esa simbiosis en que muchos de los filósofos que llegaron a Grecia eran marineros. Tenían que venir desde lejos, desde otras tierras. Y claro, inevitablemente yo tengo esta sensación, esta es mi teoría, ¿vale? Y es que cuando el filósofo además ha tenido que ser marinero, ha tenido que aprender a navegar y ha tenido que coger el barco, de un modo u otro entiende la vida de una manera distinta a si solo ha pisado tierra todo el rato. ¿Por la fragilidad? Efectivamente, porque cuando tú te montas en un barco, reconoces tu contingencia. Reconoces tu debilidad frente a los elementos naturales. Y además tienes que poner la confianza en el capitán que va a llevar el barco, con lo que incluso los criterios de sociabilidad, no solamente dentro del barco, sino la posibilidad de intercambiar culturas, porque vas a ir de un puerto a otro y tienes que empezar a comprender cómo funciona cada puerto al que llegas y su diversidad y su riqueza. O sea, a mí me parece que el Mediterráneo junto con el Egeo dieron esa posibilidad a que los filósofos que navegaban pudieran tener esa visión que de otra manera no hubiesen tenido. El viaje a Ítaca. Qué bonito. Por ejemplo, ¿verdad? Qué maravilla. Oye, déjame dar un pequeño saltito. El agua del Mediterráneo, el agua del mar es salada, ¿vale? Bien. Pero ninguna población, nadie en el mundo puede subsistir ni puede evolucionar sin el agua dulce, que además diríamos que es la fuente de vida. Hace unas semanas hablamos aquí en La Ventana, a lo mejor te acuerdas, los oyentes seguramente que alguno lo recordará también. Hablamos de una noticia que nos llama mucho la atención, que es que el agua empezara a cotizar en bolsa, como valor, en un mercado concreto de Estados Unidos. Y lo hablamos con Pedro Arrojo, que es relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y nos hacía una reflexión que tiene, yo creo que mucho de filosofía. No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo el agua que necesita un ser humano para vivir dignamente, ese mínimo vital que Naciones Unidas dice es un derecho humano, y eso ni se compra ni se vende, o el agua que se necesita legítimamente para llenar una piscina. El agua es H2O. Pero según en qué la empleemos, tiene un rango ético completamente diferente. Y en este caso estamos hablando de gestionar el agua no como si fuera madera, sino como si fuera petróleo. O sea, tenemos que preocuparnos del agua como si fuera, bueno,
como un problema ético. Es que es un problema ético. Él lo describe muy bien. Aquí lo que viene a decirnos de fondo es que no podemos dejar que los derechos humanos se regulen por el mercado. Claro. Es decir, es una cosa que sobrepasa el límite de lo moral en todos los sentidos. Incluso el ejemplo que pone de cómo se usa el tipo de agua por una cosa u otra, creo que también es fundamental que la gente entienda que hay que jerarquizar el uso del agua y que en esa jerarquía lo principal y primordial está la equidad y el acceso al agua potable y dulce, ¿no? Es cierto que, y en esto me alegra mucho que el tema se ponga ya sobre la mesa de una vez por todas como un tema ético, porque la ética al principio siempre ha estado interrelacionada entre nosotros, es decir, era la investigación del comportamiento moral humano para llevar una buena vida. Pero en los últimos 40, 50 años hemos visto una eclosión de una ética ecológica, es decir, se amplía la investigación de lo humano, se ha ampliado a los seres vivos y dentro de los seres vivos incluso al planeta, ¿no? Entonces, ahí tenemos una labor importantísima, ¿no? Incluso los medios de comunicación para entender que hay que interiorizar el mensaje de que la ética es exportable y obligatorio de hacer en cualquier ser vivo de este planeta, ¿no? Yo te diré una cosa, esa noticia que comentamos en su momento me llamó muchísimo la atención y me chocó que no tuviera seguimiento ni repercusión en los días posteriores. Creo recordar que la leí en un periódico, quiero recordar, y lo que comentamos nosotros. Sí que en la prensa norteamericana venía un poco más destacado, pero no tuvo recorrido esa información. Y yo creo que no tanto a lo mejor por ese hecho en sí, sino por el precedente que supone. Es decir, el momento en que, y se recordaba, y el propio Pedro Arrojo recordaba en esa conversación, lo que ocurrió hace años con los cereales. También, siendo valor en bolsa, generaron y han generado unas hambrunas en todo el mundo brutales. Porque en cuanto tocas el precio de un bien básico como ese, hay millones de personas que dependen de eso. Pero, y en cuanto se pierde, en cuanto se toca, están muertos. Pero ahí tenemos nosotros el problema. Yo creo que hay que hacerla. Pero por eso me chocó que no tuviera más recorrido. Pero es que no estamos haciendo una pedagogía de esta ética. No hay una pedagogía real. Es decir, yo incluso con el cambio climático, la gente joven, algunos tienen un poquito más de conciencia, pero sospecho que si no le tocas la fibra sensible y realista, es decir, que esté muy cercana al sujeto a estos temas, parece que no les incumbe. ¿Pero qué está pasando con las vacunas, José Carlos? Tenemos unas compañías que han firmado una serie de contratos con una serie de instituciones políticas y a la hora de la verdad están todo apunta que escaqueándose, buscando subterfugios para no cumplir esos contratos y vender esas mismas vacunas a otro que paga más. Bueno, pues es el mundo de piratas que hemos construido, donde la ética efectivamente brilla por su ausencia en muchísimos de nuestros comportamientos. Mira, ya que estamos con el agua y nos hemos metido en este berenjenal, vivimos en tiempos de piratas, de piratas, y ahora navegamos pero de otra manera, y me refiero lógicamente a Internet. Con lo cual la pregunta, uniendo una cosa y otra, es obvia. ¿Son tiempos líquidos? Vamos a escuchar a Zygmunt Bauman, si te parece, que es el apóstol, es sociólogo, es filósofo, es premio Príncipe de Asturias, reconocido por ser precisamente el creador del concepto de modernidad líquida. Y se me ocurrió que teníamos que hablar sobre la forma contemporánea de la modernidad como un elemento líquido, porque está cambiando continuamente y porque se está modernizando de manera compulsiva, obsesiva, en todo momento. Entonces es como todos los demás líquidos. No puede mantener la misma forma durante mucho tiempo y todo parece ser que es fluido y todo parece ser que va cambiando. Que nada se consolida, en definitiva, ¿verdad? Es una metáfora que ha triunfado. Es decir, ha triunfado esa sensación de que estamos moviéndonos todo el rato por una superficie volátil y líquida. Y entonces, como la superficie es tan fina y tan delicada, tienes que correr mucho todo el rato porque si no te caes. Es como una capa fina de hielo, ¿no? Sí. Pero mi sensación está más allá de esa liquidez. Yo creo que cuando navegamos, cuando abrimos un navegador y empezamos a funcionar, y de hecho se ha quedado el término... ¿Eso es navegar? Se llaman navegadores. Pero ahí no te embarcas. Exacto, esa es la gran diferencia. No te embarcas y de hecho no tienes ninguna vivencia. Lo que estás es dentro de la parte de simulacro. Estás navegando en un simulacro. El problema está cuando ese simulacro o esa navegación empieza a acceder al mundo real y se hibrida. Porque yo creo que estamos hibridando hasta el extremo de, creo que lo hablaba contigo hace poco, de colonizar el mundo
real por parte del mundo digital. Es decir, la navegación digital al final está entrando en la percepción de lo real de un modo muy preocupante. Y esto pasaba, bueno, pues el otro día te lo he comentado con Ibai, el youtuber Ibai Llanos, este streamer que ha venido del mundo virtual y ha impuesto su virtualidad en el mundo real. Es decir, ya no solamente no es que estén navegando, sino en esa navegación del simulacro, el simulacro ha llegado a lo real y se ha sentado, ¿no? Y narran partidos de fútbol de la Liga Española mientras que antes narraban partidos de videojuegos. Sí, sí. Es decir, y no se ha cambiado nada de su relato, no ha tenido que modificar ni un ápice de su discurso. Mira, vamos a volver a la navegación real. Si algo de peculiar y de especial tiene el mar, y el mar Mediterráneo en este caso, es que aquí en Alicante, por ejemplo, se distingue incluso antes de bajar del AVE. Antes de ver el mar ya lo notas, ya lo respiras y ya lo hueles. Un lugar donde podemos encontrar una mezcla de olores y colores. ¿Buscamos uno? Vamos a pedirle ayuda a Carlos Arcaya. Justo a esta hora, desde las 5:30, en la lonja de la Cofradía de Pescadores del Campello, como cada tarde, hay subasta de pescado. No debe ser una coincidencia, la filosofía y la comida satisfacen necesidades básicas de los humanos. Allí la subasta está abierta a cualquier visitante. Este es el único puerto de la provincia de Alicante que no limita el acceso a los profesionales. 14 euros, 90, 80, 70, 60, 50 y 40, 30, 20 la marca 14 y el valor de bulto que baja. 13, 90, 80, 70, 60, 50 y 40, 30, 20 la marca es 13. El pulpo pesa más de 2 kilos y baja. Está a punto de caramelo, 10 euros 90. Ahí está el precio. Es el turno de José Antonio, uno de los subastadores. Los curiosos y los expertos escuchan esta cantinela, siempre a la baja. Cuanto más bajo sea el precio, menos gana el pescador. Huele a pescado fresco, huele a mar, a hielo recién picado, a sal. Son olores que nos retrotraen a la infancia. Y es que ese también es el poder de los olores, perduran en la mente y nos devuelven a esos días azules, al vaivén de las olas en el Mediterráneo, al mar y a Sorolla, a la brea de los antiguos barcos pesqueros. 12:40, 12:30, 12:10, volvemos a la lonja. Allí con su habilidad Vicente Carlos sigue haciendo que salmonetes, pulpos, sardinas, calamares, sepia y el resto del pez de yocha o pez de lonja apenas hagan una parada entre las redes de Trasmayo y la cena de esta noche. Precio por bandeja para ellas está a 15, 14, 90, 80, 70, 60, 14, 50, 14, 40, 30, 20, 10, 14, 13, 90, 80, 70, 60, 13, 50, 13, 40, 30, 20, 10, 13, 12, 90, 80, 70, 60, 12, 50. ¿Alguien quiere ayudar a los dos? ¿Hacer? Ahí se olía la subasta y se olía la vida. Joder. Te veía poner una cara. Qué sensación. Claro. Por Dios, a mí me retrotrae Pero la infancia. Es la magia de la radio esto, ¿eh? Sí. Ya sé que es una crucería decir esto, pero es que es verdad. No, pero es que ahora cierras los ojos y estás en la subasta. Te proyectas ahí. Sí, señor. Estás en la subasta. Mira, te voy a proyectar a otros lugares que te van a gustar. Porque la Costa Blanca, hoy estamos en Alicante y estamos hablando de esta tierra, de esta marca. La Costa Blanca tiene un patrimonio natural extraordinario, con una riqueza ecológica brutal. Por eso le hemos pedido esta tarde a nuestro otro Carlos, a Carlos de Ita, que nos haga un recorrido por alguno de los espacios naturales más interesantes de esta Costa Blanca. Y el resultado es espectacular. La Costa Blanca es conocida sobre todo por sus playas, pero el naturalista se fija más en los bosques, huertos, sierras, acantilados, albúferas y salinas. Así que ahí vamos. Puede que las palmeras tatileras fueran introducidas en el pasado por los árabes, pero las llamadas tórtolas turcas vinieron por su cuenta. Una especie que se expandió por toda Europa a lo largo del pasado siglo y cuyos arrullos han conquistado las avenidas y huertos del Palmeral de Elche. Gruñidos y quejidos entre las encañizadas. Un bando de flamencos se alimenta en las aguas salinas de las Salinas de Santa Pola. Muy cerca, en el Cabo de Santa Pola, frente a la isla de Tabarca.
oleaje de invierno, pocos turistas. La playa está tomada por bandos de gaviotas reidoras, algunos correlimos y una voz desgarrada, la de un ave tan escasa hasta hace poco que por no tener no tenía ni nombre, y los científicos bautizaron como gaviota de Audouin. En la actualidad y por razones no muy bien conocidas, las poblaciones de gaviotas de Audouin han aumentado muchísimo y su griterío es tan fuerte que tapa hasta el ruido de la maquinaria en las salinas de Torrevieja. De vuelta al interior, carrascas, las encinas mediterráneas, mezcladas con quejigos, tejos, arces, pinos carrascos, y entre ellos los cantos de currucas, zorzales, colirrojos, collalbas y roqueros, aves de roca y espesura. El carrascal de la Fonrocha, cerca de Alcoy, demuestra, en fin, que estas siempre fueron tierras de mestizaje. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Es una manera de entender la vida distinta. Pues te deja en una sensibilidad en la que tienes que hacer algo que es imaginar, crear una imagen de lo que vas oyendo. Es decir, hay una memoria auditiva y una construcción dentro de la memoria auditiva tienes que construir una imagen nueva, que es la visual, que te vas recreando, ¿no? Es muy bonito. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. Love ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head, you in my Esta ventana de la filosofía, este más Platón y menos WhatsApp de todos los viernes, no sería nada sin una biosofía para cerrar. ¿Quién es el protagonista de hoy, José Carlos? A ver, no sé cómo llamarlo, porque tiene 3 nombres. Bueno, es el mismo nombre, pero en 3 idiomas distintos. Uno es Petrus Ramus, que es el nombre que se le conoce en latín. En francés es Pierre de la Ramée, pero suena mejor en español. ¿Cómo es? Pedro Ramos. Pedro Ramos, bueno, pues Pedro Ramos. Es Pedro Ramos. Pierre de la Ramée me suena. Bueno, pues es un nombre que, bueno, ha pasado desapercibido en la historia de la filosofía ahora, pero en su tiempo tuvo una potencia intelectual muy importante, porque fue una lanza que luchó contra la hegemonía del aristotelismo en muchas de las universidades. ¿Ah, sí? Sí, porque estaba muy asentado. El concepto incluso astronómico de Ptolomeo, que era el que después de Aristóteles modificó un poquito el sistema solar y tal, se había implantado en casi toda la Europa, y en las universidades seguían, hasta que Copérnico intentó hacer la revolución, no terminaba de cuajar, y este señor fue uno de los que se empecinó, ¿no?, en tirar para adelante con aquello. Y bueno, lo he traído porque tiene una relación muy peculiar con el agua, y me parecía que era interesante, ¿no?, ver cómo las personas tienen, incluso en esta época, ¿no?, ese tipo de manías extrañas con el agua. ¿Cuál era su relación con el agua? A ver. Pues mira, se cuenta que tenía una barba larga, negra, muy tullida, muy tupida, ya está, Isaías, ya está, lo estoy viendo de fondo, maldita sea. Sí. Tupida, una barba, porque tullido no era el pobre hombre. Bueno, puede ser tullido y tener una barba tupida. No era tullido, no que se sepa, Vale. Pues esta barba tan tupida se la lavaba todos los días con agua y con vino. Agua y vino, o sea que tenía que tener un olorcito de fondo muy bueno. Pero sin embargo él nunca se duchaba, a excepción de una vez al año. Es decir, se lavaba una vez al año todo el cuerpo, pero la barba a diario con un poquito de agüita y vino. Pierde la guarré. Era más bien este hombre, ¿eh? Oye, perdona, ¿cómo murió? Que siempre forma parte del relato que nos haces. Tuvo una muerte violenta porque fue asesinado durante la masacre de la noche de San Bartolomé,
en el que comenzó Ah, el sí. 24 de agosto en 1572. Los hugonotes, ¿no? Los hugonotes, efectivamente. Bueno, pues a él lo persiguieron pues porque era un protestante calvinista y le cortaron lo mutilaron. O sea que ya de por sí tuvo que ser bastante cruento porque te mutilan en mitad de París, él estaba allí en París. Lo que no recuerdo fue la edad, porque murió en el 72, en 1572. Y la cabeza se la cortaron con la preciosa barba, que no quisieron tocársela, y la arrojaron al Sena. Y allí lo dejaron el cuerpo deambulando y no se recuperó. O sea que Pues nada. es cierto que el Papa al final conmemoró esta matanza e hizo una moneda en homenaje a la victoria de los cristianos contra ellos. Bueno, pues nada, que pierde la Rameta, descanse en paz. Y tú y yo nos vemos el próximo viernes abriendo la ventana, esta ventana de la filosofía, más Platón y menos WhatsApp en Cartagena. Cartagena. Cuídate mucho, José Carlos. Igualmente. Chao. Hasta luego.